Desde el año 2002, FEPADE trabaja de manera muy intensa con grupos vulnerables, sobre todo que son sujetos propensos a la comisión de alguna actividad ilícita, y creo que el ejemplo clásico puede ser la compra y coacción del voto. Hemos visto que es necesario trabajar en acciones que en un inicio tengan que ver con la construcción del capital humano, para que tengan las herramientas y las habilidades respectivas para que no sean sujetos que en un momento dado sean víctimas de la comisión de un delito electoral. En ese sentido, podemos decir que el trabajo de la Fiscalía se ha concentrado en beneficiarios de programas sociales, adultos mayores, sobre todo personas con discapacidad, y un segmento en el que hemos trabajado es el de pueblos indígenas. También tenemos acciones de colaboración muy intensas con jóvenes, y ahora y últimamente estamos desarrollando acciones muy puntuales para evitar la violencia política de género. En el primero de los casos, sobre las experiencias que hemos tenido, comentaré la que son respectiva a los pueblos indígenas. En esta materia hemos desarrollado acciones que hacen diagnósticos y nos han indicado que son sujetos que durante procesos electorales algunos actores de carácter que son partícipes en competencias políticas, sobre todo buscan comprar su voto o en un momento dado realizar acciones de coacción para votar en favor de un partido político y candidato. En la materia, lo que hicimos en una primera instancia es materiales de carácter informativo en castellano. La experiencia nos dijo que algunos de ellos no hablaban lengua castellana o los otros no leían. Es por eso que hemos evolucionado sobre acciones muy particulares. No solamente se trata de construir materiales en su lengua de origen. Para esta materia se tiene la colaboración expresa del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y también de la Comisión de Pueblos Indígenas, un trabajo de carácter coordinado que tiene como fin informar, pero también este trabajo de carácter coordinado va acompañado de una estrategia de sensibilización. En estos años nos han indicado que la parte mucho más efectiva y más contundente son las radios de carácter indígenas. En la elección pasada desarrollamos más de 12 guiones específicos para que estas radios indígenas en sus lenguas originales estén transmitiendo cuáles son los delitos electorales y cómo denunciarlos. Yan uyantalmakop kenutas usitech hanabe mbalo. Takin wakutal uyaltech heluts aiktech tush ameyaje. Yanulak obe yanuta uhas awol ulusiktech le antahop hutsaik le halacho wamatabetik le kukatikobe. Tulaka lehela chen utialatsaik aboto tilemash kenuyalteche. Machaika tusul mishmak hel ulusiktech le anta sukanak amiko chen tuyolal aboto. Wayan mash kuyoksiktech sahkile tak upolti FEPADE tile nukulil tanshma bolil 01800 833 7233 Watile página ti internet www.fepadenet.gov.mx. Utiale takpolo mauna awalika kabay. Procuraduría General de la República. También hemos trabajado en acciones muy contundentes armando materiales de prevención del delito electoral que no solamente va en su lengua indígena, sino retomamos la iconografía propia de la región con un fin de generar mayor susceptibilidad en esta materia. Sabemos que los grupos indígenas son comunidades que viven en zonas rurales del país, la mayoría de ellos, y es por eso que también tenemos un trabajo coordinado con autoridades estatales, con autoridades federales, los que saben cómo podemos construir una red de vínculos, y en síntesis lo que queremos es que cada uno de ellos tenga la información respectiva. Una de las acciones que también se ha desarrollado en esta institución es buscar ciertos tipos de liderazgos, construir unos mecanismos de información y sensibilización partiendo de la opinión y sobre todo de la consideración del uso y costumbre tradicional. Por ejemplo, Oaxaca
A diferencia de otras entidades federativas, más de 400 municipios, la elección es por usos y costumbres. En esta materia, los delitos electorales son un elemento que busca garantizar el voto libre y secreto y sobre todo garantizar los derechos políticos individuales del ciudadano, y lo que hacemos nosotros es con una actividad muy intensa en el cual estos grupos indígenas y FEPADE desarrollan de manera conjunta una acción para la prevención del delito electoral. Finalmente, en esta materia podría decirles que el mecanismo que nosotros también estamos utilizando, además de las radios indígenas, es propiciarles cuáles serían los mejores referentes para darles garantías en caso de denunciar que estos pueda ser totalmente anónima y que ellos no puedan tener ninguna consecuencia. Podemos decir que en esta materia hemos visto que en los últimos años las denuncias relacionadas con compra y coacción o inducción o condicionamiento de programas indígenas van bajando, pero que el trabajo se tiene que hacer día a día porque la labor de educación cívica para garantizar derechos políticos y electorales tiene que ser de carácter constante. Uno de los programas prioritarios de FEPADE es el trabajo que realiza con los adultos mayores. En esta materia sabemos que es fundamental poder trabajar con ellos por dos objetivos claros. El primero, si nosotros orientamos, sensibilizamos e informamos al adulto mayor de lo que es un delito electoral, ellos en un momento dado nos pueden ayudar y contribuir a transmitir ese conocimiento a sus hijos y hasta a sus nietos. En ese sentido, ustedes saben que cuando un adulto mayor, que es la persona que mayor respeto se le tiene dentro de una familia, y por supuesto que la experiencia acumulada de muchos años y los consejos que siempre da son muy útiles. Por eso para nosotros hemos hecho diversas acciones en las cuales que buscamos que esta área de prevención del delito sea una caja de resonancia por medio del apoyo y la ayuda de los adultos mayores. Y en otro ámbito también trabajamos con ellos para evitar que se cometan delitos electorales que afecten a su persona. ¿Por qué? Porque hemos visto que algunos programas sociales focalizados para adultos mayores en algunas ocasiones son condicionados para votar por un partido político y candidato. Al respecto, estas pláticas que realizamos con ellos de sensibilización y orientación, lo que buscan es que conozcan de sus derechos universales y ante este tipo de circunstancias no se dejen intimidar, no se dejen coaccionar y por supuesto que al final del camino puedan presentar una denuncia por una comisión de un delito electoral. Pero en este ámbito no tenemos una estrategia única. Es necesario para nosotros establecer cuáles podrían ser las mejores estrategias para lograr que el adulto mayor sepa de lo que es un delito electoral y que en un momento dado no lo pueda denunciar. Es por ello que hemos elaborado materiales de carácter gráfico, hacemos talleres de sensibilización, hemos organizado con el acompañamiento de CEDESOL videoconferencias, les damos trípticos específicos y por último también hemos elaborado cápsulas informativas donde los adultos mayores, a manera de una charla informal, estamos hablando de lo que son los delitos y de la importancia de denunciarlos. Es en este sentido que la institución ha trabajado con áreas específicas como puede ser las áreas federales que tienen una política pública muy definida para adultos mayores y que estos, digamos, todos estos insumos que construimos son bajados a las entidades federativas con las partes operativas que atienden a los adultos mayores. En síntesis, podemos decir que esta actividad, que es bastante intensa y que se desarrolla de manera permanente en FEPADE, ha ayudado a disminuir la incidencia delictiva, pero sobre todo a reivindicar los derechos políticos electorales de las personas que son adultos mayores. Un programa especial que desarrolla la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales es el relativo a la atención a personas con discapacidad. Al igual que otros grupos, estos constituyen un área de sociedades vulnerables y en las cuales muchas veces nos han denunciado que son propensos a ser susceptibles a la compra y coacción del voto. En esta naturaleza, FEPADE ha trabajado en acciones muy diversas
que tienen que ver con el área de atención particular y especial. ¿Por qué lo comento? Porque, como ustedes saben, existen diversas formas de discapacidad y los materiales que se deben de desarrollar también son de carácter diverso. En un sentido, pues, FEPADE, una de las innovaciones que realizó durante este proceso electoral es la guía ciudadana en materia de delitos electorales para personas con discapacidad, con ceguera. Es una guía en lenguaje de carácter braille. Estas actividades son fundamentales que también, después de su desarrollo, puedan tener un proceso de distribución, y estos fueron enviados a las áreas orgánicas responsables de la atención a personas con discapacidad en las entidades federativas, como también en colaboración del Instituto Nacional Electoral. FEPADE, como lo hemos dicho, muchas de las acciones de prevención del delito que desarrolla los hace con acuerdos interinstitucionales. Sobre todo en esta materia, un aliado estratégico es el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, quienes, al igual que nosotros, tienen un alto conocimiento de las necesidades de las personas con discapacidad, y que en algunos casos muchos de los materiales que desarrollamos son en coordinación con ellos. En este sentido, FEPADE, además de la cartilla en braille, ha hecho materiales de lenguaje de señas, ha hecho materiales para personas con discapacidad motora, y sobre todo tenemos un área focalizada atendiendo a estos grupos de personas, y muchas veces los materiales que desarrollamos, además de realizar un análisis particular, se hacen con el acompañamiento de las personas que tienen una discapacidad particular, y de esta forma tenemos materiales mucho más específicos, mucho más focalizados y sobre todo muy, muy efectivos. Un grupo de particular atención por parte de FEPADE son los jóvenes. De acuerdo a las estadísticas nacionales, el 31% de la población mexicana tiene entre 12 y 29 años. Y de estos, el 17% del padrón electoral se puede considerar que son jóvenes. Estamos hablando de millones de mexicanos que, algunos de ellos por primera vez y otros de manera, digamos, recurrente, están participando en procesos de carácter electoral. Aunque no podemos decir que exista un grupo de jóvenes con características homologadas, sobre todo porque somos un país donde parte de su característica fundamental es la heterogeneidad, para nosotros es fundamental que ellos, que son el futuro del país, tengan las herramientas suficientes para que conozcan sus derechos políticos electorales, y en el ámbito de nuestra naturaleza sean también comunidades que participen con FEPADE para prevenir y para denunciar los delitos electorales. Dentro de las acciones que realizamos, tienen que ser necesariamente focalizadas a lo que ellos en un momento dado puedan ser sujetos interesados en el ámbito de la vida política. Para hacerlo atractivo, FEPADE, por una parte, ha trabajado en elaboración de documentos con una iconografía clásica, atractiva para los jóvenes, pero también hemos trabajado en acciones muy focalizadas para meterlos en la vida de carácter institucional. Podemos señalar que con ellos, además de haber hecho talleres, capacitaciones, hicimos una campaña del ámbito nacional que se llamaba Diferente, no indiferente, que es un eslogan que busca no solamente insertarlos al interés de la vida pública electoral, sino que también sean un elemento que pueda considerarse un socio estratégico para las acciones de prevención del delito electoral. Una de las actividades también desarrolladas por FEPADE es un concurso de memes, en el cual este año habló mucho sobre la creatividad de la juventud, y de una manera rápida, gráfica y visual nos podrían orientar sobre cómo prevenir los delitos electorales. Además de la campaña que desarrollamos, hicimos múltiples reuniones en las entidades federativas, los convocamos a foros de consulta pública, tuvimos mecanismos de interacción sobre qué podría interesar a los jóvenes
para que en un momento dado participen con nuestra institución y que ellos mismos nos ayudaran a hacer una caja de resonancia para difundir lo que son los delitos electorales, pero sobre todo cómo denunciarlos. En síntesis, esta campaña de jóvenes fue una campaña de lenguaje para jóvenes. A lo mejor en este ámbito tuvimos que salir un poco de un esquema rígido de una institución que, al ser responsable de procuración de justicia penal electoral, tiene que tener un lenguaje muy particular, un lenguaje construido bajo consideraciones jurídicas, pero creemos y pensamos que un mundo moderno requiere que nosotros como institución nos adaptemos a los nuevos momentos y no que sea al revés, porque en esta materia creemos que la interacción con los jóvenes iba a ser muy complicada. Una acción que en los últimos años en FEPADE ha tenido especial relevancia es la atención que se da por temas de violencia política de género. Como ustedes saben, desde el año 2008 se realizan diversas acciones en materia política electoral para reivindicar los derechos de la mujer en el ámbito de las instituciones públicas y políticas del país. Ustedes saben que en el año 2008-2009 hubo acciones de política pública de carácter afirmativa, incorporar a la ley una cuota, digamos, de género, que ha tenido un resultado efectivo en la elección del 1 de julio pasado. Es decir, en el país hemos conseguido en los ámbitos legislativos, tanto del Senado de la República como el Congreso, casi el 50% de representación femenina y 50% de masculina, y también en algunas entidades federativas los congresos son prácticamente paritarios. Y un referente fundamental en esta elección fue que en los ámbitos de carácter municipal la representación de la mujer subió de un 23% a un 38%. Ahora, uno de los temas que es una agenda pendiente es la atención a temas de violencia política de género. Este es un referente que ha estado intensamente manifestado en la vida política del país en los últimos años, y les puedo decir que desde el año 2014-2015 esta Fiscalía ha recibido denuncias por violencia política de género. Lamentablemente no existe un tipo penal de esta naturaleza, pero es un área responsable y sensible a las necesidades sociales del país. Es por eso que recibimos las denuncias, vemos y estudiamos el asunto por ver si puede tener alguna afectación de carácter electoral, y en caso de no ser así, se envía parte de la investigación a las áreas correspondientes en caso de existir algún tipo de delito que no sea de los ámbitos electorales. En esta materia, sensibles de la necesidad de tener políticas públicas muy especializadas, se desarrolló con el apoyo de diversas instituciones públicas un protocolo para la atención de violencia política contra las mujeres en razón de género, que se publicó en el año 2017, y en este protocolo se establecen cuáles son los mecanismos de atención, los mecanismos de denuncia por cada una de las áreas responsables, y lo que busque es una orientación de carácter efectivo. Pensamos que el protocolo requería tener un mecanismo de mayor intensidad pública, sobre todo para garantizar una mayor atención a los temas de violencia política de género. Es por eso que en abril de este año FEPADE hizo una convocatoria pública e integró una mesa de trabajo para los temas de violencia política de género, que tienen dos objetivos prioritarios. Primero, establecer mecanismos, acciones de política pública para prevenir la violencia política de género, y segundo, incorporar a los nuevos disposiciones de carácter normativas acciones muy específicas para que, por lo menos en la Ley General de Materia de Delitos Electorales, se tenga un tipo penal que pueda castigar cualquier conducta que violente de manera grave los derechos políticos electorales de las mujeres durante los procesos electorales. Estas acciones han tenido trabajos constantes y productos muy bien definidos. Uno de ellos podemos decirles que se elaboró con el apoyo de diversas áreas públicas y privadas, universidades, organizaciones de la sociedad civil,
un protocolo especializado para temas relacionados con la violencia política de género en procesos de carácter electoral, que si bien no existe el tipo penal, sí los orientamos, sí vemos que si esas conductas, si constituyen violencia, pueden también generar alguna de las conductas típicas que tienen los más de 200 derivaciones de la Ley General en materia de delitos electorales. Y finalmente también lo que se elaboró por esta mesa de trabajo es una herramienta que ha sido innovadora en el país. Hicimos una caja de herramientas, que es una plataforma web que establece los mecanismos, instrumentos, disposiciones, normas focalizadas en temas de violencia política de género para acercarle a la mujer información precisa y sobre todo las guías que puede utilizar o los protocolos que tienen cada una de las áreas de procuración de justicia para atender los temas de violencia política de género. En FEPADE, en el último año hemos desarrollado acciones para atender a la comunidad LGBTI. ¿Por qué? Porque es un grupo que consideramos vulnerable porque algunos de ellos son discriminados, excluidos y tratados de manera desigual. Es por eso que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia estableció un protocolo para atender a esta comunidad y nosotros en el ámbito de nuestra acción interinstitucional lo integramos en dos objetivos básicos. El primero, cualquier persona que se sienta agraviada puede venir a presentar su denuncia y el Ministerio Público debe de tener las habilidades y las herramientas suficientes para darle un trato en condiciones de igualdad y de no discriminación. Y el segundo, se han elaborado materiales específicos para las jornadas electorales. ¿Por qué? Porque ha sucedido que en algunos procesos electorales, alguna persona que cuando su credencial de elector no coincide con su fisonomía, se quiere denunciar por tratar de alterar o votar con una credencial que no le corresponde. En esta materia no ha sido una actividad fácil, los protocolos son de reciente creación, hay que trabajar en el proceso de sensibilización tanto de autoridades como funcionarios de casilla, pero lo mejor de esta materia es que esta institución ha estado desarrollando políticas públicas de carácter afirmativas que buscan en un momento dado dar una atención debida, garantizando derechos políticos electorales, pero sobre todo la igualdad de trato en el marco de un sistema legalista que busca que cualquier persona sea tratada con total dignidad.